encontramos en el foro Sergio Galindo para la transmisión de la presentación del libro Igualdad Sustantiva en las Instituciones, de María José García Oromas, editado por la Universidad Veracruzana. Participan la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Lourdes Pacheco, quien coordina el programa de la especialidad de estudios de género, y la autora. María José García Oromas es licenciada en Psicología Social por la Universidad Iberoamericana, maestra en Estudios de Género por la New School University y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de París. Actualmente es investigadora de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana. Sus principales líneas de investigación son la violencia escolar y la violencia en las mujeres. En punto de las 19 horas, transmitiremos en vivo la clausura de la FILU 2018 con la presentación artística del Mariachi Universitario de la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la presentación de este libro coordinado por la doctora María José García Oromas. Tenemos una mesa de lujo porque nos acompañan la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de nuestra universidad, la maestra Lourdes Pacheco, que es la coordinadora nacional de la Red de Equidad de Género de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, es decir, de la NUYAS, y que es académica de la Universidad de Nayarit, y la autora, no la coordinadora, sino la autora de este libro, que precisamente la materia es el género, y el género en la Universidad Veracruzana. María José García Oromas, que es académica de la Facultad de Psicología, fue la coordinadora, fundadora de la unidad de género de nuestra universidad. Vamos a cederle la palabra, en primer lugar, a nuestra invitada, a la doctora Lourdes Pacheco. ¿Cómo no? Buenos días, muchas gracias por la invitación, le agradezco a las autoridades y además los felicito por esta feria del libro universitario, que yo estoy segura que no todas las universidades tienen. Yo me llevé todos los materiales que pude recopilar, porque en la universidad queremos reproducir las buenas prácticas de la Universidad Veracruzana. Apenas tenemos un festival de libro que se llama Festival del Libro Gran Nayar, es una cosa muy, muy modesta, pero me parece que estos ejemplos pueden ser replicados en las universidades. También quiero decir, antes de leer el texto que escribí, que estamos ante un libro que además agradecemos que los libros universitarios sean bien cuidados, ¿sí? Porque en ocasiones tenemos editoriales que pareciera que son nada más textos impresos. En cambio, aquí vemos un trabajo editorial muy interesante y muy bien cuidado, y eso además se agradece. Bien, si los estudios de la OECD han revelado que la mayor participación de mujeres en la toma de decisiones a diversos niveles de la política ha cambiado el contenido de las políticas en un amplio espectro de países hacia aspectos más relacionados con fomentar resultados sociales y económicos, eliminar la violencia, fomentar la inclusión y lograr una diferente habitabilidad del planeta, debemos preguntarnos si ello mismo ocurre con la incorporación de las mujeres en las instituciones de educación superior. El libro que nos ocupa, coordinado por María José García Oromas, aborda esta discusión desde diversos lugares, aunque no parezca que sea el propósito. El primer lugar desde el que lo discute
tiene que ver con las condiciones en que actualmente se realiza el trabajo académico en las universidades, porque pensar el trabajo académico en condiciones actuales de neoliberalismo y neoconservadurismo desdibuja las propuestas de igualdad pensadas por la universidad social en otro contexto del capitalismo. Las mujeres llegamos a la universidad cuando la meritocracia se había instalado por derecho propio y entonces nosotras nos empeñamos o tuvimos que obtener las mismas credenciales del mundo masculino para arribar a sus cúspides, pero las mujeres estamos en otro lugar de la sociedad, el lugar de los cuidados y la procreación, que han sido las formas creadas por la humanidad para transmitir la vida en comunidades de afectos. ¿Qué hacemos con ello?, nos preguntamos. Ahora las mujeres no dejamos de hacerlo, de hacer las comunidades de afectos, pero al incorporarnos a las instituciones creadoras de pensamiento y cultura, estamos dibujando un mundo extraño, quizá con esa extrañeza con que Shakespeare se refería en La Tempestad. El siguiente lugar al que quiero referirme es a la falacia del desarrollo como forma de resolver los problemas de las brechas de género entre mujeres y hombres. Tanto los análisis de las universidades españolas como de las francesas contenidas en el libro mencionan que antes de la llegada de las mujeres y los hombres a la universidad se cierran las puertas de la ciencia para las mujeres. Ello ocurre en un ámbito preuniversitario, sobre todo en el bachillerato, cuando son obligados hombres y mujeres a escoger las áreas de concentración que seguirán toda la vida. De ahí entonces se ampliarán estas brechas, en tanto que los planes de igualdad que hacemos desde las instancias de género se establecerán tratando de remontar condiciones estructurales prácticamente insalvables. Los planes de igualdad en las universidades reman contra la corriente, pero al menos hacen posible detener la corriente. En síntesis, el desarrollo por sí mismo no resuelve el problema del acceso de las mujeres a la educación superior, la selección de carreras sin estereotipos o el acceso de las mujeres a puestos de dirección. Ello, con todo, y como dice la autora francesa que está aquí, la retórica de paridad con que en Francia se piensan los asuntos de la sociedad y que con ello piensan que está ya todo resuelto. Posteriormente, especial atención se otorga en diversos artículos al asunto de los cuidados y los trabajos de la vida privada. Fíjense, es como si esta esfera de la vida humana fuera posible verla, tocarla, cuando las mujeres trabajan fuera de casa. Y entonces aparece este universo dotado de un sentido diferente. Porque si bien se aborda como el conjunto de actividades que impiden, por decirlo así, un desarrollo profesional de las mujeres, el ascenso en la carrera meritocrática, en el fondo lo que se está discutiendo es cómo la forma de vida civilizatoria se ha asentado sobre este trabajo de afectos de las mujeres. Todas las teorías económicas que estudiamos en las universidades, toda la filosofía, todas las teorías de ciudadanización, la ciencia, las teorías de la ciencia, se han pensado sobre la base de las mujeres reproductoras y cuidadoras. Por lo que ante la incertidumbre de lo que puede venir al mover este piso, digamos, al mover lo duro de la sociedad, ante el riesgo de abrirse a otras formas de futuro, ante la falta de certeza que ocasiona la pérdida de este núcleo que es esposa, madre, cuidadora, se prefiere mantener lo que ya existe. La liberación de los hombres de las tareas de cuidado se ha convertido en una beca familiar y social para que avancen en su carrera profesional y en general para que pacten entre sí en el campo de la política, imaginen las revoluciones, hablen con los dioses, creen mundos tecnológicos, abonen al confort, etc. Pero esa liberación de ellos unos ha anulado esa posibilidad para las mujeres. Por eso, ellas caminan o caminamos más lentamente en el ascenso de los lugares académicos y sobre todo en el arribo a posiciones de poder. Los estudios mostrados en el libro testimonian múltiples aristas de los recorridos profesionales diferentes de hombres y mujeres, en tanto ellas se encuentran en el cotidiano mundo donde florece la vida. La forma como pensamos las soluciones es acudir a los hombres.
Son ellos, dicen las autoras, los que deben de cambiar. Son los hombres los que deben corresponsabilizarse en las tareas de cuidado. Todavía no pensamos de otra manera. Todavía no pensamos sacar los cuidados del ámbito familiar para depositarlos en otro lugar social. Establecer, por ejemplo, políticas públicas de cuidado. Estamos al borde de empujar las discusiones hacia allá, pero todavía estamos en que hombres y mujeres lo debemos de resolver en el ámbito de lo privado. Los argumentos dados en el libro apuntan a encontrar una solución novedosa, pero tenemos que atrevernos a pensarlo de otra manera, porque todavía no lo hacemos. Esto y el trabajo de las mujeres en las comunidades de afectos donde se reproduce la vida es el núcleo duro desde el cual hemos pensado la existencia y sobre lo cual se ha levantado todo el corpus teórico con que se ha pensado lo humano. La llegada de las mujeres a las universidades ocasiona la discusión de quién somos las mujeres y cuál es nuestro papel en las instituciones. Por ello, la tercera parte del libro da cuenta de las acciones transformadoras para construir igualdad sustantiva en las universidades. Esto es, una institución de la reproducción de la lógica organizativa masculina y albergadora del pensamiento masculino empieza a tener porosidad a partir de la meta de lograr que las mujeres puedan tener igualdad real, más allá de la igualdad formal. Las propuestas señalan orillas desde las cuales se puede avanzar en iniciativas que, si bien acotadas, pueden convertirse en un hilo conductor para lograr transformaciones más amplias. Por ejemplo, cambiar el contenido de las currículas universitarias, qué tanto de pensamiento filosófico femenino, por ejemplo, incluimos en nuestros planes de estudio, establecer acciones para cerrar brechas de género, introducir lenguajes incluyentes que traigan al escenario a la persona independientemente del sexo y otras medidas. Habría que preguntarnos en cuántas universidades se ha incorporado un compromiso con el género a un alto nivel que permita articular pequeños cambios. Hoy, la matrícula universitaria de licenciatura en el país es mayoritariamente femenina. ¿Qué significa eso? ¿Qué lectura le damos a ello? Su distribución sigue aún patrones de los estereotipos sociales asignados a mujeres y hombres, pero la presencia de las mujeres en las universidades prefigura nuevos futuros, no solo para la organización universitaria, sino también para la sociedad. Si tomamos en cuenta, entonces, las tendencias señaladas por la OECD en el sentido de que las mujeres cambian el contenido de las políticas hacia una mejor habitabilidad del planeta, podemos pensar que lo que provocan las mujeres en las universidades es construirlas como otros espacios desde lógicas organizacionales de reconocimiento de las personas y sus derechos. Por ello, libros como el actual son necesarios porque incrementan el nivel de la discusión, aumentan la circulación de las ideas en torno al lugar que tienen las mujeres en las universidades y con ello en la sociedad. Documentan los pasos dados en un buen número de instituciones. Este libro contribuye a develar el mito construido por la sociedad occidental a partir de la negación de la mujer libre y autónoma. Muchas gracias a la Universidad Veracruzana, felicidades a María José por albergar estas discusiones, poner en circulación nuevas ideas a través de este libro, del cual seguramente nos nutriremos las universitarias, otras mujeres y otros hombres. Muchas gracias. Bueno, estamos acostumbrados a que cuando nuestra rectora está en una mesa, ella es la última en tomar la palabra, pero en este caso vamos a seguir la costumbre de una presentación en que la autora o coordinadora o el autor o coordinador del volumen que se presenta es el último. Así es que pues es para mí un honor presentar a la doctora Sara Ladrón de Guevara, nuestra rectora, que pues no necesita presentación, pero sí quiero decir dos o tres cosas. En primer lugar, que me siento muy orgullosa de trabajar dentro de su equipo. En segundo, que me siento muy orgullosa cuando salgo y acabo de estar en una reunión de la RENIES, dirigida precisamente por la doctora Pacheco, y tener como
cabeza de la universidad a una mujer es excepcional, sigue siendo excepcional en nuestro país y es pues mucho orgullo el que se siente cuando está uno en una reunión de representantes de las unidades de género y representa uno a una de las poquísimas o a casi la única universidad pública de México que está dirigida por una rectora. Entonces, pues creo que la presentación de este libro tiene mucho sentido, además de simbólico, mucho sentido real, porque nuestra universidad en los últimos 4 años ha avanzado muchísimo en las políticas de género. Somos una de las pocas universidades que tiene un protocolo de atención a los casos de acoso y hostigamiento y que tiene un lenguaje inclusivo en casi o todos sus documentos que sostienen y que norman a nuestra universidad. Así es que sabemos que además la rectora tiene una amplia trayectoria en su campo de formación y de trabajo, que es la arqueología, que es una de las más importantes investigadoras en lo que tiene que ver con el Golfo, las culturas del Golfo, que sus libros son leídos por especialistas de todo el mundo en el tema de la arqueología, que tiene una amplia y muy sólida investigación y muchísimos títulos publicados, tanto en libros como en artículos y ensayos. Perdón, de la doctora se me olvidó decir que también es miembro de la doctora Pacheco, la maestra Pacheco, que es miembro del Sistema Nacional de Investigación. Por supuesto que nuestra rectora, pues en este momento que es rectora, ¿no? Pero sigue siendo, es poco usual que un rector pueda seguir siendo parte del Sistema Nacional de Investigación, pero nuestra rectora sí sigue siendo miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel 2 o nivel 3, nivel 2, igual que la maestra Pacheco. Así es que pues con mucho orgullo le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un honor compartir la mesa con 3 mujeres que no solo son estudiosas de los temas de género, sino que establecen medidas para cambiar políticas y para crear conciencia de las desigualdades de género. Quiero decirles que cada vez que platico con cada una de las 3 aprendo de estos temas y por eso me da mucho gusto y agradezco mucho la invitación de María José para participar en la presentación de igualdad sustantiva en las instituciones de educación superior que ella coordinó y que apareció en los textos universitarios con el sello editorial de nuestra Universidad Veracruzana. Muchas felicidades, María José. Antes que nada, quiero expresar mi gusto y mi satisfacción por la aparición de igualdad sustantiva en las instituciones de educación superior, título que aparece bajo la coordinación de la doctora María José García Oramas, a quien debemos, entre otros hechos, una atinada fundación y una fructífera conducción de la unidad de género de nuestra Casa de Estudios, así como diversos proyectos de investigación aplicada para la promoción de la equidad de género en los ámbitos educativo y comunitario. No es lo mismo estudiar un fenómeno que transformarlo. Creo que la aparición de este volumen es muy oportuna y pertinente como un recuento y una muestra de la lucha que al interior de las instituciones de educación superior se libra en pro de la igualdad. Como lo señala la propia García Oramas en su introducción, cito, es indispensable una transformación a fin de que la universidad se constituya en un entorno propicio para el cambio de actitud y el reconocimiento de las desigualdades, en tanto que le corresponde ejercer el poder de la transformación y la conciencia. Termina la cita. Pero no solo debemos procurar esta transformación al interior de las instituciones, sino muy sentidamente en la sociedad en su conjunto. De poco sirven medidas institucionales si el medio sigue siendo de inequidad. En ese sentido, quiero aprovechar esta ocasión para hacer alguna forma de denuncia de también esta inequidad.
Mi intervención resume un trabajo de investigación que realicé con la colaboración de María José García Oramas en torno a la desigualdad de género que se presenta en el momento de nombrar a las máximas autoridades de nuestras universidades, es decir, a sus rectores o rectoras, así como respecto de la aceptación o no que éstas reciben de parte de sus pares varones, de la colaboración o no que estos les brindan, de los obstáculos que les ponen, de las agresiones a las que las someten, en fin, del clima que rodea la designación de una rectora al interior de nuestras instituciones de educación superior. Hablamos a menudo de la necesidad de igualdad para nuestras jóvenes estudiantes, para nuestras académicas, pero damos por hecho que si alguna mujer es autoridad, ya rebasó las desigualdades, pero no es así. Mi punto de partida, el punto de partida de dicho trabajo, fue que las agresiones a que generalmente se somete a las mujeres que se encuentran en el ejercicio de un cargo público tienen claros rasgos diferenciados por género en dos sentidos. El primero, en tanto que las opiniones y los juicios vertidos sobre sus acciones aluden directamente a su condición de mujer, es decir, están emitidos y orientados a aludir a concepciones y a representaciones basadas en prejuicios. El segundo, en la medida en que este tipo de acciones u omisiones tienen un impacto diferenciado en su vida respecto de sus congéneres hombres, dado que sus consecuencias se agravan, afectando incluso sus proyectos de vida. El número de rectoras en México es muy limitado, tanto en las instituciones de educación superior públicas nacionales como en las estatales. Hoy en día, solo una institución de educación superior nacional y 2 universidades autónomas estatales tienen como máximas autoridades a otras tantas mujeres. Esto es el Colegio de México, en el primer caso, y la Universidad Autónoma de Querétaro y nuestra Universidad Veracruzana, en el segundo. En contraposición, entre el 2009 y 2014, 2 rectoras o directoras de reconocidas universidades públicas, una nacional y otra de la Ciudad de México, fueron destituidas antes de finalizar sus periodos. Las razones fueron múltiples, pero entre ellas el factor género jugó un papel importante. Las propias defenestradas dieron sus versiones de los hechos y las mismas dieron cuenta de las presiones que ejercieron los distintos grupos de poder, particularmente los de académicos de las diversas facciones que buscaban retener sus espacios de influencia y que no veían con buenos ojos que la casa de estudios en cuestión estuviera bajo el mando de una mujer. Frente a esta situación, las compañeras buscaron ser tolerantes y actuar de tal manera que no hubiese confrontaciones, sino por el contrario, que se abriesen los espacios de diálogo. Esta disposición no encontró eco. Los ataques no solo no disminuyeron, sino que incluso se incrementaron. La razón central siguió siendo la misma. Los hombres no veían con buenos ojos que una mujer mostrara fortaleza frente a los conflictos y no la debilidad generalmente atribuida a la mujer. Una actitud similar manifestaron los medios de comunicación. El manejo de la información se tradujo en ataques personales a las rectoras, en particular a su vida privada, a su familia y a sus personas cercanas. Una manera que encontraron de poner en entredicho la gestión de estas funcionarias fue aludir a la malversación de los recursos en beneficio de sus parientes. Otra, poner en entredicho la validez de sus títulos académicos. Peor aún, a ninguna de las dos se les dio voz. No se les permitió dar su visión del conflicto. Ni sus pares ni los medios les dieron espacio alguno para dar a conocer su punto de vista y defenderse. Lo paradójico de toda esta situación es que los 2 conflictos brevemente descritos se presentaron luego de una serie de reformas que se llevaron a cabo en el ámbito educativo y que habían seguido todos los lineamientos legislativos de sus respectivas instituciones. En ese sentido, desde mi punto de vista, el tratamiento que estas 2 mujeres sufrieron fue diferente del que habría sufrido un varón que se hubiera encontrado en la misma situación. De hecho, hay ejemplos que muestran esta situación diferenciada. Por otro lado, la Convención de Belém do Pará de 1994 reconoce que las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia, lo que incluye el derecho a no ser discriminadas, a ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, así como ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Sobre esta base,
Es importante construir y fomentar la igualdad, así como combatir la discriminación y la violencia que acompañan el ejercicio del liderazgo de las mujeres, reconociendo que estas prácticas sociales y culturales obstaculizan o interfieren en el adecuado ejercicio de sus tareas y que son el resultado de actitudes prejuiciadas frente a su condición de mujeres, al tiempo que traen aparejados actos que provocan temor o intimidación entre ellas, sus familias y su círculo cercano. En ese sentido, hemos de pensar en nuevas formas de abordar esta situación que partan de nuestras propias experiencias, permitiendo a las nuevas generaciones de académicas ejercer estos puestos libres de violencia y de prejuicios socioculturales. Como ha quedado de manifiesto, dichos mecanismos también operan para mantenerlas en un lugar de sumisión, esto es, alejadas de los puestos de poder. Los actos de agresión que sufrieron las dos rectoras se dirigieron hacia lo que implica lo femenino, es decir, actuar no con tolerancia frente a los conflictos, sino con silencio y sumisión conforme al papel tradicional que se le asigna a las mujeres. Ejercer un puesto de liderazgo con firmeza conlleva que la agresión contra ellas, en vez de disminuir, se incremente y se vuelque contra sus familias y sus personas cercanas. ¿Cuántas veces he oído acerca de las líderes femeninas que no sonríe o es muy regañona, cuando dichas particularidades en un hombre ganan la calificación de firmeza? Como lo he señalado, la legislación en la materia viene poniendo el acento debido. En ese sentido, apunta la resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala que existe una estrecha relación entre violencia, discriminación y subordinación, y que las actitudes tradicionales conforme a las cuales la mujer es considerada subordinada del hombre o conforme a las que se considera que tiene funciones estereotipadas, perpetúan políticas difundidas que comportan violencia o coerción. En ese sentido, apuntan asimismo las recientes recomendaciones del Comité CEDUA 2015, que determinó que la violencia contra las mujeres contribuye a mantenerlas subordinadas, a que accedan a un nivel inferior de educación y oportunidades y a que tengan escasa participación política. No es suficiente en ese sentido trabajar solo al interior de las instituciones de educación superior, sino propiciar cultura de igualdad en toda nuestra sociedad. De manera paralela, diversos grupos de mujeres que ocupan puestos de liderazgo han comenzado a alzar la voz para denunciar las formas de agresión a las que son sometidas para mantenerlas alejadas de este tipo de responsabilidades. Aún así, los embates siguen siendo de cuidado y las rectoras continúan ejerciendo su función bajo un escrutinio severo por su condición de género. Escrutinio tendiente a menoscabar o a anular el reconocimiento de sus capacidades, así como a cuestionar las prerrogativas inherentes al ejercicio de un cargo público. Publicaciones como Igualdad Sustantiva en las instituciones de educación superior nos permiten seguir reflexionando sobre esta realidad y buscar juntos, nuevas maneras de transformarla, como lo han hecho a lo largo de los siglos mujeres de todo el mundo. Enhorabuena por esta nueva aportación y muchas felicidades y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, rectora. Es un honor trabajar con usted y es un honor ser parte de un equipo liderado por una mujer valiente, firme, que no ha renunciado a ser una mujer, que no se ha amoldado a un modelo masculino para llevar a cabo la dirección, para dirigir nuestra casa de estudios, que además es conflictiva, diversa, grande y que sigue teniendo supremacía de mujeres en la cantidad de académicos y de alguna manera en los puestos, ¿verdad? Es todo mi respeto y mi admiración, porque además se necesita valentía, ¿verdad? Se necesita todos los días firmeza, valentía, optimismo y muchas cuestiones. Bueno, pues vamos a ceder la palabra a la coordinadora de este libro, a la doctora María José García Oramas, que es académica, tiene una larga trayectoria, es académica de nuestra universidad en el área de psicología y fue la coordinadora fundadora de la unidad de género de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. ¿Se escucha?
que está un poco… Ahí está. ¿Ahí se escucha bien? Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a las colegas y personas que están aquí junto a mí. Y lo digo así porque la rectora es rectora, pero también es una persona que acompaña estos procesos y que nos ha acompañado. Y un poco lo que yo quiero presentar, y no lo escribí, es porque quería hablarles de cómo se hizo este libro y cómo surge y cómo hoy estamos de beneplácito, ¿verdad?, por detenerlo. En primer lugar, decir que agradezco también a la editorial, al doctor Edgar Pollo. En efecto, es un libro cuidado, como todos los libros que se hacen en esta universidad, gracias a la magnífica editorial con que contamos y el prestigio que tiene. Agradecer también a Lourdes Pacheco, que es la coordinadora de la RENIES, que ha sido una impulsora incansable del trabajo sobre igualdad de género en las universidades. Ella coordina una organización que hoy en día son más de 60, Lourdes, más de 60 universidades que trabajan para crear y favorecer políticas de igualdad sustantiva. Ella acompañó el proceso de este libro, estuvo varias veces en las reuniones de trabajo que tuvimos y bueno, está aquí también hoy. Y quiero hablar de lo importante que ha sido para la universidad la creación de la Coordinación de Igualdad de Género, porque la doctora Sara no solo quiso ser la primera rectora, sino quiso allanarle el camino para los que venimos, y lo sigue haciendo en la presentación que hizo hoy. Cuando a mí me invitó a estar en la coordinación, me dijo, no quiero solamente ser yo la única rectora, quiero que nuestros estudiantes, nuestras trabajadoras sepan que en esta universidad todas podemos lograr lo que queramos lograr y que no van a haber desigualdades porque seamos mujeres para lograrlo. Y bueno, en esa premisa y en lo que también dijo hoy, me dijo, has escrito cosas, pero ahora hay que ponerlas en práctica. Y pues sí, fue todo un proceso poder ponerlas en práctica. Entre ellas fue poder sistematizar las experiencias que hemos y habíamos podido llevar a cabo. Y este libro es producto de un congreso que tuvimos en el mes de agosto sobre el mismo tema, igualdad sustantiva, y se recogen trabajos de ese libro. En realidad, sí, agradezco ser la coordinadora, pero es una obra colectiva y yo quiero centrar mi presentación en ese punto, en que las mujeres sí podemos colaborar para ayudarnos, sí podemos hacer cosas juntas, sí podemos transformar la realidad. Y este libro es muestra de ello, porque no solo está escrito de una manera conjunta, sino está hecho de manera colaborativa. Quienes participamos en este libro formamos grupos de trabajo donde pasamos mucho tiempo pensando en nosotras mismas, en qué pasaba en nuestra universidad, cómo nos veíamos, qué podíamos hacer. Y eso es muy importante porque esas desigualdades que nos atraviesan, las vemos cómo nos atraviesan desde a la trabajadora que está en el área de limpieza hasta las académicas que estamos intentando o que podemos acceder a un sistema como el Sistema Nacional de Investigadores y hasta quienes ejercen puestos de liderazgo, incluso la rectoría. Entonces, son desigualdades que nos atraviesan y nos atraviesan en la experiencia. Por eso, muchos de los capítulos de libros están basados en esas historias de experiencia personal. Y una cosa que creo que es fundamental que el libro apunta es que en el tiempo neoliberal que corre, el tema de las desigualdades vuelve a ponerse en los grupos más vulnerables o en los grupos donde es más difícil acceder, y en ese caso siempre están las mujeres. Y en nuestro caso, las mujeres que están en las áreas más desprotegidas, como son las áreas de la Universidad Intercultural, nuestras estudiantes indígenas, y también las dificultades que sigue habiendo en el acceso a la universidad, la segregación persistente, como decía también Lourdes, en las universidades del primer mundo, como podríamos pensar en Francia, España, y en nuestras universidades. Y esas segregaciones tienen que ver a nivel vertical, es decir, la dificultad de acceso, y las segregaciones horizontales, la dificultad de moverse y desplazarse de un espacio a otro, es decir, yo quiero ser enfermero, pero estoy en un área de enfermería que son solo mujeres, ¿no? Entonces, bueno, eso está a profundidad en el libro. Por supuesto, invitarlos a leerlo. Es un libro de fácil lectura, es un libro que pensábamos que fuera accesible a todas las personas interesadas en entender qué pasa en la vida de las mujeres en las instituciones,
coincido enormemente en que no solamente se tiene que prestar en las instituciones, sino en la sociedad, pero que la universidad, con todo y sus dificultades, sigue siendo un espacio privilegiado. Sigue siendo un espacio privilegiado para pensar, para generar modelos alternativos, para transformar la sociedad, y si lo hacemos desde dentro, desde nuestras propias instituciones, será mucho más fácil hacerlo para afuera. Entonces yo quisiera que este libro abriera la posibilidad a otras universidades, a otros contextos institucionales, para pensar cuál es la situación de las mujeres y cómo podemos pasar de una igualdad formal, es decir, de una igualdad plasmada en la legislación, a una igualdad que la sintamos en la vida cotidiana, que no tengamos que pasar por estos avatares, obstáculos, prejuicios, por ser una autoridad, por ser una trabajadora de base, por estar en una comunidad aislada. Que todas podamos sentir que la condición de mujer no es un impedimento para nada de lo que queramos lograr en el lugar en el que estemos. Y bueno, solo termino por agradecer también a la doctora Esther Hernández por estar aquí en esta mesa, por su trabajo en la coordinación, seguirle deseando mucho éxito en el trabajo que ha continuado, y gracias, y esperamos que puedan leer la obra y que la disfruten como nosotros disfrutamos celebrándola. Gracias. Bueno, tenemos tiempo, si alguno de los aquí presentes quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Adelante. Ahorita le llevan el micrófono. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Hernández. Quiero felicitarlas a todos y cada una de ustedes porque ustedes representan un verdadero orgullo para nuestro país. Siempre he pensado que en México duerme un gigante espiritual que apenas está despertando, pero que en donde ese gigante espiritual se ha anidado es precisamente en la mujer mexicana. Y eso lo constato desde mi madre, ¿verdad? Desde que me enseñó lo que es el sentido de mi madre, que en paz descanse. Si alguien tiene un sentido de lo que es la autoridad entendida como servicio, es la mujer. Si alguien sabe del sacrificio, es la mujer. Si alguien sabe de la donación, es la mujer. Si alguien sabe de lo que es poder hacer milagros con tan poco, es la mujer. Y en ese sentido yo quiero felicitar a nuestra rectora porque ella es un ejemplo de eso, de un corazón valiente, de un corazón indomable, y ha entendido muy bien lo que es la universidad, un centro donde confluyen todas las ideas, todas las formas de pensar, divorciada totalmente de un compromiso político, y que garantiza eso precisamente, y más en una universidad pública, el que podamos todos como sociedad ver a nuestra universidad como un faro de luz en medio de tanta oscuridad. Entonces, esto que estoy diciendo no son flores, lo digo por convicción, porque lo repito, lo viví desde mi hogar e históricamente revisemos la historia de México. La mujer ha sido el pilar, el fundamento que ha sostenido, sí, ciertamente de manera oculta, de manera ignorada, de manera rechazada, totalmente de acuerdo, los grandes procesos que ha vivido nuestro país. Me da gusto que, como les decía, ustedes son esas chispas de luz de ese gigante espiritual que quiere despertar en México. Ustedes representan, voy a hacer una similitud como lo que está pasando con nuestro volcán, el Don Goyo, ¿verdad? Que está dando fumarolas, pero que inminentemente, en tarde o temprano, va a haber una erupción. Bueno, pues haciendo el ejemplo con ustedes, ustedes son esa chispa de luz espiritual que en México se está viendo, y que esa riqueza espiritual que ha sostenido a México durante toda su historia se está reflejando en ustedes. Y yo quisiera hacerle la pregunta a las cuatro, no sé si me puedan contestar las cuatro, pero bueno, ustedes como parte importante de agente de transformación, mencionaban hace un momento, de transformación, de formadoras de conciencia en una sociedad nueva, ¿cuáles
¿cómo se visualizan ustedes en la política, en la academia y en todas esas áreas que todavía no están muy visibles, pero que están luchando por ser visibles? Vivimos en un país que hemos transitado de la indiferencia a la apatía y de la apatía al miedo, y estamos a punto de pasar a la desesperanza. Y mi pregunta es esta: ¿cómo serán ustedes agentes para que esa indiferencia se transforme en encuentro? Un encuentro con un diálogo honesto, sincero e íntegro. ¿Cómo van a ser ustedes ese agente para que pasemos de la apatía a la simpatía? Para que pasemos a la aceptación del otro en sus virtudes, en sus necesidades, en sus defectos y en sus diferencias. ¿Cómo se conciben ustedes en esta sociedad que está llena de miedo para transformarla en una sociedad solidaria, en la que se busca la unidad en la diversidad y de esa manera generar una verdadera identidad igualitaria? ¿Y cómo pasar de la desesperanza a la esperanza? ¿Cómo se conciben ustedes en todos estos escenarios? Porque creo yo que ustedes tienen un papel fundamental. Sin ustedes, las mujeres, simplemente México no va a poder cambiar. Sin ustedes, las mujeres, México no va a poder ser lo que tiene que ser. Entonces, pues a lo mejor mi pregunta es un poco larga, pero sí me interesaría saber su opinión al respecto. Pues, ¿quién de ustedes quiere contestar? ¿O sí? ¿Sí? La doctora Lourdes Pacheco. Bueno, yo lo que puedo decir y lo que quiero decir es lo siguiente. Tenemos lugares desde los cuales hemos participado en la sociedad. Tenemos el rol de madre, de hija, de esposa, de hermana, y desde esos lugares hemos participado. Lo que posibilita la universidad es participar desde otro lugar, y eso es justamente lo novedoso de las mujeres en la educación. ¿Sí se entiende? Porque en esos roles ya sabemos dónde estamos, qué hacemos, todo esto que usted ha mencionado y otras cosas más, ya sabemos. Pero ¿cómo somos las mujeres en un nuevo rol, que es el rol de las universitarias? Por eso la universidad es este espacio donde las mujeres se pueden encontrar de maneras diferentes y ya no vinculadas por la lógica del parentesco, ¿sí? Entonces, encontrarnos las mujeres y vernos a la cara y reconocernos y construirnos como aliadas, eso solo se puede hacer en la universidad. Y yo pienso que desde ahí se van a dar las respuestas, porque vamos a decir, los varones tuvieron la fábrica, tuvieron el café, la cantina, otros lugares, la calle, pero las mujeres no la tenemos. Entonces, venimos de los lugares familiares a la universidad, porque la universidad es el lugar de encuentro de las mujeres. Por eso no es casual que las teorías, la teoría feminista, la teoría de igualdad de las mujeres y demás, surgen en las universidades y empiece como una teoría acompañada de acción, ¿sí? Ese es el asunto. Por eso menciono que lo que estamos haciendo es, primero, repensarnos las mujeres y repensar a los hombres y a las mujeres y repensar a toda la sociedad. Y ahí van a estar, sin duda alguna, las respuestas. Las mujeres juntas, pensando el mundo de una manera diferente, pero no haciendo como lo hicieron los varones. Pues los varones lo que hicieron fue expulsaron a las mujeres, las dejaron en otro lugar. Nosotras no, nosotras pensamos el mundo con los varones, porque solamente de esa manera es como vamos a poder caminar. Y yo soy del lado de las optimistas. Yo pienso que este mundo sí podemos hacerlo con una nueva habitabilidad para lo humano. Yo pienso que sí lo podemos hacer y en aras de eso trabajo y busco aquellas mujeres y hombres con las cuales nos podemos aliar. Gracias. Yo quisiera… Sí. Pues ya que nos dan la oportunidad a partir de esa pregunta, yo quisiera hacer una reflexión. La defensa de los derechos humanos suele hablar de la defensa de las minorías, de los grupos minoritarios, y hay una insistencia sobre eso. Lo absurdo de tener que hacer lucha para defender los derechos de las mujeres es que somos mayoría y sin embargo vivimos en la discriminación y lo sabemos quienes somos mujeres o quienes tenemos conciencia de eso, porque también debo decir que me encuentro a menudo mujeres que no se reconocen como discriminadas y es una falta de conciencia y eso todo está en la educación. Entonces,
Yo quisiera decir que las mujeres somos por naturaleza y por cultura educadoras. Por ser madres, usted mencionaba a su madre, nos hemos dedicado a lo largo de milenios a educar a los hijos en la crianza. Ahora estamos entrando también en la educación formal, no solamente en casa. Y eso debe darnos nuevas conciencias y esas conciencias deben reproducirse, multiplicarse, y las universidades somos buenos espacios para multiplicar ideas. Y entonces lo que nos toca como esperanza es educar a nuestras hijas y a nuestros hijos con nuevos modelos que reconozcan la igualdad de derechos y la igualdad de capacidades. Y es hacia allá, me parece que todas las mujeres que trabajamos en una universidad estamos convencidas de que en la educación podemos sembrar un futuro mejor. Muchas gracias. Pues nada más añadir que yo me quedé en la imagen que decía del volcán que echa chispas y que luego tiene a la mujer dormida. Entonces, realmente cambiar paradigmas harían pensar si realmente esa mujer está dormida, si algún día se durmió, si cómo es que se durmió y cómo porque usted hablaba de futuro y yo creo que las mujeres llevamos muchísimos años contribuyendo a la sociedad de distintas formas, como decían, desde los cuidados, pero también en la educación y otras muchas formas, y un poco eso todavía no se ve, y no se ve porque pareciera que estamos en esta situación que usted mismo pone como imagen de un volcán que sí erupciona y otro que está dormido a su lado. ¿Hay tiempo para otra pregunta, si existe? ¿No? ¿Nadie más quiere tomar la palabra? Adelante. Buenas tardes. Pues, en primer lugar, felicitar a la doctora María José por la compilación y por todo el trabajo que implica un diseño, ¿no? Sobre todo esta obra. Y también felicitar a las coparticipantes de todo lo que son la compilación de estos artículos y decir que sin duda debe de ser difícil también reflexionar al interior y autorreflexionarse al interior de una institución, ¿no? En ese margen de ser una universidad pública que también nosotros como seres pensantes tenemos todo un reto. Saber cómo guiar y conducir y tomar decisiones que sin duda está en los puestos que ustedes ahora dirigen. Visto desde la docencia, que es la experiencia que yo tengo y en algunos de los casos, pues que el libro nos invita justo ahora a que los estudiantes y en el caso de nuestras jóvenes, pues se puedan repensar también en el futuro y en la participación que ahora tienen desde los perfiles profesionales en los cuales estamos contribuyendo. Pues muchas gracias y felicidades a todo el equipo. Pues muchísimas gracias a las 3 grandes mujeres que hicieron posible primero este libro, en su pues todo el trabajo editorial y de coordinación, a la rectora, ¿verdad?, que desde arriba está impulsando todos estos trabajos, y muchísimas gracias a la doctora Pacheco por haber venido desde Nayarit a acompañarnos y a comentar este libro. Gracias. Recuerda que en punto de las 19 horas transmitiremos en vivo la clausura de la FILU 2018 con la presentación artística del Mariachi Universitario de la Universidad Veracruzana. Recuerda sintonizarnos por www.v.mx/televisión y desde nuestra fanpage.